Gracias por esta invitación a una experiencia de aprendizaje compartido. En este tiempo que a mí me han ofrecido, yo quiero hablar ágilmente y luego me imagino que podrá haber algún intercambio con ustedes sobre políticas, las políticas educativas y la formación inicial docente en la región y en el ámbito local. Los avances de las políticas educativas y la formación inicial docente. Desafíos de las políticas educativas y también de aquí, no solo en la región, sino también en el ámbito local. ¿Cuáles son esos desafíos que yo entiendo que son como prioritarios? Y propuestas de políticas y luego como una síntesis abierta. Lo primero que yo planteo es que las políticas educativas y la formación inicial docente forman parte de los problemas que se analizan y se discuten intensamente en la región y en la sociedad dominicana. Al ser temas de interés para la sociedad, urge buscarle solución a estos problemas irresueltos que afectan a dos ejes por su incidencia en la calidad de la educación y en el desarrollo del país. Y a mí, personalmente, me gusta el término de calidad, pensado desde el enfoque del derecho, porque pensada la calidad desde el enfoque del derecho, estamos hablando de sujetos, no solo los estudiantes, también los docentes. Por eso, reiteradamente me van a escuchar hablar de la calidad, pero desde la perspectiva de los derechos. Se abordan en esta conferencia avances en políticas educativas y en la formación inicial docente que dan cuenta de los esfuerzos que se desarrollan para que ambos aspectos vayan respondiendo a las necesidades y demandas del siglo XXI. Se presentan algunos desafíos que son prioritarios y se comparten propuestas de acción que ojalá los estados de la región, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior podamos reimpulsar. Las políticas educativas y la formación inicial docente son dos ejes socioeducativos dinámicos que han de estar actualizados para poder responder a los múltiples avances que acontecen en el campo de las ciencias, de las tecnologías, del conocimiento y también de la educación. ¿Qué planteamos sobre las políticas educativas y la formación inicial docente? Lo primero que tenemos que decir es que se desarrollan y coexisten en la región en un contexto que está marcado por la inteligencia artificial, por la robotización, la nanotecnología, por avances múltiples en el campo científico, en el campo tecnológico, en el ámbito social, inclusive hasta en el mundo de la ecología. Además, la educación dominicana tiene décadas, pensando, debatiendo, analizando la calidad, las políticas educativas y también la formación inicial docente. Sobre todo, ¿cuáles son los énfasis que se han puesto aquí? Por un lado, los enfoques.
enfoques. Y ustedes ven ahora cómo en los últimos tiempos el enfoque de competencia y enfoque de competencia, porque los enfoques han estado como marcando la discusión aquí. Pero también la calidad, el tipo de proceso, es decir, sobre los procesos aquí también se ha estado como debatiendo, y resultados. Las últimas décadas, enfoques y resultados, porque queremos aprendizajes con significado, pero lo queremos para los estudiantes. No sabemos si hay el mismo énfasis para que los docentes también aprendan y tengan conciencia de sus resultados. Ahora, los movimientos de las políticas educativas y del modelo de formación inicial docente que hay en la región y que tenemos en el país son lentos. Son lentos con respecto a la celeridad de los avances científicos y tecnológicos, con relación a los cambios que se están produciendo y a las innovaciones que se están produciendo. Entonces, hay una situación, y es que hay también formas distintas de pensar, de entender y de impulsar las políticas educativas y la formación inicial docente en la región y también aquí en el ámbito local. Además, hay una brecha, la brecha existente entre los cambios que ocurren y el ritmo de la educación y el ritmo de la formación inicial docente requiere el diseño de políticas educativas que posibiliten contextos, condiciones que le permita a los sistemas educacionales responder a los requerimientos desde una perspectiva innovadora. Me ha gustado mucho ver cómo el ISFODOSU está desde la práctica abriéndole brecha a la innovación. En este sentido, las políticas educativas de la región relacionadas con los docentes subrayan sobre todo 3 ámbitos. Por un lado, según los enfoques, porque quiero decirle que a nivel de políticas educativas y de formación inicial docente en la región no hay consenso. Hay una pluralidad de puntos de vista. Ahora, en la región se le da importancia al ingreso, a la permanencia, a la promoción y sobre todo a las obligaciones laborales. En la región se pone énfasis por ese lado, pero también de igual manera hay sectores que le están dando fuerza a la inclusión. ¿Qué nivel de inclusión se da en la formación inicial docente? ¿Y qué nivel de inclusión impulsan las políticas educativas? Por ahí hay un debate, Otros afirman lo contrario. ¿Y qué plantean? Bueno, sostienen que las políticas educativas trabajan en coherencia con la Agenda 2030 y que le ponen acento especial a la calidad, a las tecnologías y a la innovación. En esa discusión yo diría que no se parte de cero, pero hay pasos, pero no con la fuerza que este grupo de investigadores lo plantea en la región. Pero las políticas educativas y la formación inicial docente deben pensarse
para comprometerse con el desafío que representa, muy bien, el desarrollo sostenible. Pero más adelante vamos a hablar lo que implicaría eso. Promover el desarrollo desde políticas que aportan para hacer posible la construcción de una sociedad global. Una sociedad donde lo colectivo tiene más peso o casi igual peso que el individualismo que caracteriza también a este mundo. Y sobre todo, políticas y formación inicial docente que se mantenga en el tiempo y que no sea sujeto de una reforma permanente. Porque ahora llega el enfoque azul, pero dentro de un mes o 2 meses llega el enfoque amarillo. Pero entonces es muy difícil así. Otro aspecto importante es que en la región las políticas educativas vinculadas a la formación inicial docente todavía no asumen este tipo de formación, considerando que para innovar en la formación inicial docente, entonces hay que tratar de que se pueda producir conocimiento. Pero ¿a qué hora es que el docente de la región y de este país va a producir conocimiento? Incluyendo el docente de la educación superior. ¿A qué hora? ¿Y cuándo? Entonces, la innovación pasa por la producción de conocimiento. Y las políticas educativas y la formación inicial docente tienen que tener eso en cuenta. De otra parte, la formación inicial docente se concibe como un proceso fundamental para la formulación, para la aplicación de las políticas públicas. Al considerar que si su calidad funciona, entonces los sistemas educativos no van a colapsar. ¿Por qué la mayoría de los sistemas educativos de la región están colapsados? La mayoría. Porque se necesita la calidad. Y cuando se habla de calidad, se habla de producir conocimiento y de crear redes para construir ese conocimiento. ¿Y por qué que se le da tanta importancia a esa construcción? Porque el sujeto, el docente, es número uno también para aportar a esa construcción. No son los expertos, nada más. Entonces, hay problema. Porque queremos también resolver la situación de la educación con expertos. Atención, las políticas educativas. Si la calidad es baja, ya saben, colapsan los sistemas. Para avanzar en esta dirección es necesario claridad en los perfiles, en la selección de los interesados, en la articulación de los contenidos disciplinares o disciplinarios. Pero además se necesita desarrollar y gestionar las prácticas pedagógicas no como un hecho puntual, sino como un eje que atraviesa horizontal y verticalmente el proceso de formación inicial. Por eso saludo este esfuerzo que está haciendo ese instituto con relación a las prácticas. Persiste en la región y en el país el reclamo generalizado con respecto a necesidades. Hay necesidades. Hay una presentación
pero yo no puedo estar pendiente de las dos cosas. Entonces, después se le puede enviar a ustedes. Quiero decirle que hay necesidad de prestarle atención a la formación inicial docente en la región y aquí también en el país. ¿Por qué? Por su influencia en el desempeño efectivo de la función docente. Si usted quiere que el profesor funcione en el aula, invierta en formación inicial docente, invierta. Porque el proceso de formación inicial docente te puede deconstruir o reconstruir el aula. Estos son, después vamos a discutir. No hay problema si hay situaciones de que no y eso. Discutimos, pero usted no puede. Muy bien. Aprendizaje, muchos aprendizajes. ¿Y el sujeto qué forma? ¿Qué pasa con ese sujeto? Atención a eso. Los estudiantes de educación se van constituyendo como sujetos, desarrollan autonomía, desarrollan razonamiento crítico y activan la capacidad propositiva para contribuir, ¿verdad? En procesos transformacionales. Pero para eso ustedes escucharon una palabra que sonó ahí, que dice sujeto. Parte de la crisis de la educación de este país es que hay crisis de sentido y hay crisis de sujeto. Cualquier individuo no es sujeto, pero ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que el formador se constituya como sujeto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a discutirlo entonces eso a nivel de país, pero estas cosas no se discuten porque generalmente son cosas subversivas. ¿Está claro? Y los que piensan, lo que pensamos así, estamos sinceramente muy politizados. Atención a eso. Constitución de sujetos, si usted quiere que haya aprendizaje en las aulas. Permanece en la región la necesidad de que la formación inicial docente tenga como foco también la formación de la identidad de los docentes. ¿A quién le vamos a dejar la construcción de la identidad de los docentes? ¿O identidades? ¿Se puede hablar de identidades con la marca de plural? Porque yo aquí ahora soy la conferencista principal. Pero soy aquello. Entonces, hay que invertir para que los docentes que están en el aula no sean una caña que se la lleve el viento para cualquier dirección, sea el equipo directivo de una institución o sea una potente organización sindical. Atención, las políticas educativas tienen que ir más allá de lo que dice el currículo. Más allá. Entonces, en este panorama se ha de tener claro que en diferentes escenarios de la región y del país se producen situaciones que ponen de manifiesto la presunción de que el perfil docente tiene validez universal. Cualquiera que no sea, que sea pacífico, que tenga hasta mucha bondad, puede ser educador. Ella puede ser educadora. ¿Tú no ves que una persona paciente? Por favor, vamos a ponerle atención a esto.
Pero además, no nos interesa para nada muchas veces el contexto histórico de ese formador que está ahí, del que está en el aula. ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Cuál es su contexto cultural? ¿Cómo impacta su trabajo esas condiciones históricas, culturales, etcétera, etcétera? Las políticas educativas en la República Dominicana, tenemos que decir que al plantear la formación inicial docente, aquí se ha mantenido en el debate nacional la calidad de la educación. Pero atención, hemos mantenido ese debate sobre la calidad de la educación, que es muy interesante y es muy válido. Y eso no solo ahora con las últimas normativas, la 0915, la 0123, no. Recuerden todos los planes decenales. Ese movimiento decenal desde el 1992, 2008, 2018, inclusive el que tenía que ver 2003, 2012, también ahí hubo un movimiento. Todo eso poniendo como foco la calidad. Pero también han puesto atención, pero de baja intensidad, a la investigación. Y no podemos hablar de calidad sin investigación. Porque la perspectiva investigativa es lo que me va a permitir buscarle nuevas explicaciones a los problemas. ¿Me pueden mantener el título? El título ustedes lo mantienen ahí. Bien, entonces, en estos escenarios, generalmente se aborda la formación inicial docente como un problema, sin aportar propuestas que impulsen cambios estructurales. Quiero que esto lo dejemos claro. Aquí en este país no partimos de cero. Aquí hay pasos muy interesantes. Pero aquí todavía estamos a una distancia un poco grande porque los cambios no están apuntando la estructura. Y las políticas educativas y la formación inicial docente demandan cambios estructurales. Cambios estructurales. Y hay baja intensidad a ese nivel. Es importante también indicar que la formación inicial docente es considerada como un ámbito paradójico y conflictivo también. ¿Por qué? Porque los que se están formando en las instituciones formadoras de educadores tienen un nivel de exigencia. Hay unos criterios, hay unas consideraciones que son, pues, muy altas. Sin embargo, y eso es una crítica para la región, hay profesionales que no son del área propiamente educativa, que se le aplican menos requerimientos. Y inclusive la formación pedagógica es, yo diría, como dicen, no la hay. Y entonces, ahí hay una incongruencia. Y por eso se dice, este es un problema paradójico y conflictivo, porque eso crea un conflicto. Porque eso ya establece una diferencia que puede afectar la calidad. Recuerden todo ese
Todos estos programas que no solo son de aquí, de habilitación tal, de habilitación cual, entran más fácil al terreno que los que propiamente están formándose. Entonces es importante eso. Ahora, hay avances, vamos a colocar los avances. Hay avances. ¿De qué avances nosotros podemos hablar? Pues miren, hay fortalecimiento. De verdad que hay fortalecimiento del interés por las políticas educativas y la formación inicial docente. Y si ustedes se dan cuenta en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en la electrónica, se habla de la formación de los profesores y que si son esto y que si no saben esto, etc. Pero además hay mayor cantidad, hay más cantidad de investigaciones sobre políticas educativas. En la región hay, aquí hay artículos inclusive en esa perspectiva. Entonces hay un mayor interés, pero también hay incremento de investigaciones cualitativas vinculadas a la formación inicial docente. Tiene más peso ahora mismo en la región las investigaciones cualitativas que las investigaciones del ámbito ya cuantitativo. Pero esos son avances que nosotros tenemos en esa dirección. Hay otros avances, miren, ahí hay otros avances. ¿Por qué? Se pone más énfasis ahora, mayor atención a las prácticas. Lo que pasa es que esa atención todavía tiene más fuerza discursiva. Está, pero pesa más el discurso que lo que se está haciendo en la práctica sobre eso. Y además, la observación de las prácticas, que es muy importante. Es muy importante. Hay experiencias en la región de instituciones y ustedes ven aquí en esta institución cómo se le está poniendo atención desde la vida cotidiana de la formación a las prácticas. Pero eso no está generalizado. Eso no está generalizado en el país y eso no está generalizado en la región. Por eso hay que saludar ese tipo de esfuerzo. Y además, hay formas de enseñar que son menos tradicionales. Entonces, esos son avances y eso fortalece la formación inicial y también es una manera de interpelar a las políticas educativas para que apunten a eso y apoyen ese tipo de experiencia, que la apoyen. Atención y aplicación a los adelantos de las tecnologías. Ese es un avance porque se conoce una diversidad de equipos, etcétera, etcétera. Ahora, hay una dificultad. Y las didácticas para apropiarme con sentido de las tecnologías. ¿Dónde están esas didácticas? ¿De qué pedagogías, con marca de plural, de qué pedagogías estamos hablando para que los estudiantes y el formador no solo manipule el equipo, eso, no. Didácticas. Pedagogías. ¿Para qué? Para que le den direccionalidad a su trabajo en el aula. Pero sobre todo, atención aquí, porque siempre vamos al resultado. Yo se lo he dicho al ministro, combíneme la cuestión. Muy bien, los aprendizajes de los estudiantes es la razón que nos motiva en el aula, pero el formador tiene que tener un nivel de apropiación que movilice sus actitudes
que movilice su forma de pensar, de hacer y de vivir la educación y el trabajo en el aula. Entonces, eso es lo que yo estoy pidiendo, que a nivel de políticas educativas se combine y que se busque un equilibrio. Si no hay equilibrio, no hablemos de calidad y no hablemos de ese cambio de paradigma en educación, que no lo vamos a encontrar. Pero eso es desde mi opinión. Después ustedes me pueden decir lo contrario y no hay ningún problema. Entonces, todo lo que tiene que ver, sobre todo, investigaciones de las prácticas. Investigar las prácticas. Pero investigar las prácticas no solo del que se está formando, del formador. Los formadores necesitan dolientes. Si queremos una perspectiva de integralidad en este proceso, en este trabajo que es apasionante, pero demasiado complejo. Entonces, es importante que veamos eso. ¿Y por qué hay que ponerle atención a las prácticas? ¿Por qué? Porque las prácticas no solo es el eje, el cauce o la vía para entrar al escenario que lo acerca, así es que generalmente decimos, que lo acerca al ejercicio docente. No solo por eso. Es que cuando está en el terreno de las prácticas, ahí es que el que se está formando se da cuenta, primero, qué es lo que yo sé, desde dónde lo sé, para qué lo sé, cómo es que lo sé, etcétera, etcétera. Agréguenle. Él se da cuenta de eso. Y cada pregunta de esa lo va llevando a empoderarse de sí mismo, de sus valores, de sus potencialidades, de sus miedos. La práctica es el escenario. Es el escenario. Inclusive hay quienes le decimos el escenario virtuoso, porque le provoca y le dice a ese que se está formando qué es lo que, en qué se ha metido y qué universo se le abre ahí. Y al mismo tiempo ayuda a que los aprendizajes sean con significado y sean con sentido. Entonces, las prácticas como fuente ¿para qué? Para explorar, para indagar problemas vinculados al desarrollo curricular, a la construcción de conocimiento. Desde la práctica exploran, indagan, investigan para provocar rupturas también en las mismas prácticas, porque las prácticas no son un absoluto. Las prácticas también son pasibles de transformación, de cambio. Entonces, en la región y en el país hay que darle un uso diferente a las tecnologías de ese que va a las prácticas, porque si no se va a convertir en un agente reproductor y tenemos ese peligro de que reproduzcan inclusive lo que me dijo la profesora, lo que me dijo mi formador. No, cuando entra a ese terreno, entra a un laboratorio y él tiene que ser sujeto en ese laboratorio. Le voy a poner punto suspensivo a todo lo que yo tengo aquí, porque vamos a pasar ahora a los desafíos, porque yo sí quiero que pensemos juntos estos desafíos. Las políticas educativas, políticas públicas estamos hablando, ¿verdad? Vinculadas al proceso de la formación inicial docente, han de hacerle frente a, en primer lugar,
tienen que responder con acierto. Responder con acierto a las demandas de los avances científicos, tecnológicos, que le dan direccionalidad al mundo y a los diferentes campos del saber. Pero responder con acierto, responder con efectividad, responder con integralidad. Yo quiero decirle a este escenario, yo me muero también por los estudiantes, pero ahora yo estoy trabajando porque hay un peligro que se está acentuando. Eres profesora, tu misión es que ellos aprendan, entonces tú tienes que hacer. Y además de hacer, tú tienes que aprenderte esto, aquello, aquello, aquello y aquello. ¿Quién se preocupa? ¿Quién se preocupa por el ser? Por eso estoy muy de acuerdo con el padre Isaac y esa filosofía que ustedes están. Entonces, ¿qué articulación hay entre ser y hacer? Eso hay que articularlo. Y los ministros de educación, el de educación superior, el de educación de pregrado, todos los ministros tienen, y nosotros con ellos tenemos que trabajar para que haya un equilibrio. Ese es un desafío entre el ser y el hacer del profesor, de la profesora. Por otro lado, tiene que atender de forma sistémica a la pertinencia, a la calidad y a la actualización de los programas de formación inicial docente. Y el equilibrio entre el componente valorativo, el componente disciplinar, valorativo, disciplinar, organizativo y las prácticas. Las prácticas no son coyunturales, tienen un carácter sistémico en la formación inicial docente. Por eso yo celebro este tipo de seminario. Entonces se requiere financiamiento, pero no todo depende de financiamiento. En educación superior y en pregrado, no todo depende de financiamiento, pero se necesita. Ahora, vinculado a ese financiamiento, yo tengo entonces que colocar, si quiero realmente resultados efectivos, yo tengo que colocar dónde yo ubico la investigación educativa. ¿Dónde la ubico? ¿Eso es un desafío? Ese es un desafío. Y yo no puedo ubicarla solo en los escenarios de la educación superior. Eso es falso. Yo no puedo. Yo tengo que ver cómo las políticas educativas insertan también la perspectiva investigativa en pregrado. Algunos países están dando paso. ¿Y por qué yo en la educación de pregrado tengo la unidad de estadística, tengo la unidad de planificación y yo no puedo tener la unidad de investigación? Es que no se puede tener, pero queremos maravilla de ese profesor. El saber empírico no puede dominar lo que se hace en el aula, nada más. No, el saber empírico tiene mucha fuerza, pero necesita, para que haya equilibrio, necesita la investigación. Ese es un desafío. En la región, oigan, es en la región y nosotros formamos parte de la región. Nosotros entonces aquí tenemos ese desafío de que la investigación vertebre, permee, impregne. Hay países, por ejemplo, Panamá
Panamá ya está haciendo un esfuerzo para que la investigación entre a pregrado. Y la investigación tiene que permear la formación inicial docente y las prácticas si queremos calidad. Porque no hay calidad sin investigación. Y que las políticas educativas, ¿cómo están apoyando a los formadores para que investiguen? Las políticas educativas del país, no salgamos ahora de la región, entremos al país. ¿Cuáles son las políticas educativas que están apoyando la investigación para los formadores? Entonces, y hay que trabajar en esa dirección. Sin investigación se obstruye la autonomía. La autonomía se obstruye porque entonces yo reproduzco. Yo me convierto en un agente multiplicador de lo que otro piensa, de lo que otro dice, de lo que otro escribe o dejó de escribir. No, la formación inicial docente y los gobiernos y los estados lo saben, porque cada conferencia internacional salen estas cosas, pero ustedes saben. Entonces, hay que saber que los desafíos son muchos. Y un desafío crucial en la formación inicial docente, vuelvo y lo repito, es que la persona de los que forman tiene ya que entrar en la planificación y tiene no solo en la evaluación. Es muy bueno evaluar y estoy 100% de acuerdo con la evaluación de desempeño. Y creo que los gobiernos todos han sido miedosos porque no ponen, anuncian que y no hay evaluación de desempeño. Pero un desafío grande de las políticas educativas es atención a la persona del docente. ¿Por qué? Porque su formación integral, miren, ahora mismo, le voy a decir una cosa, ahora mismo, en el sistema educativo nuestro hay dificultades porque hay personas que tienen el título de docente, pero no debieron ni siquiera pasar por el frente del centro. Sí. ¿Por qué? Porque un desafío que tienen las políticas educativas es ruptura con la cultura clientelar. Y muchas veces el trabajo político en los ambientes electorales se paga con una tanda o se paga con una plaza en el corazón del ministerio. Atención, pero de estas cosas no se hablan, porque esto es un atentado también. No. Recuerden que otro desafío es que hay que, oigan lo que le voy a decir, las instituciones formadoras, los ministerios y los estados tenemos que desprofesionalizar la formación inicial docente. Hay que desprofesionalizarla. ¿Por qué? Porque tenemos que ir más allá del título. El arte de titular, el arte de aportar credenciales. ¿Qué fundamento? Hay instituciones formadoras, porque ustedes saben, es un colectivo amplio y hay pasos muy interesantes, ya ustedes han visto, pero hay que
Hay que ir más allá del título. Yo no me puedo sentir feliz porque yo gradué, qué sé yo cuánto. No. El peso de esa graduación. Las políticas educativas tienen que aportar para que eso mejore y apoyar para que las instituciones formadoras vayan cambiando un sistema educativo para titular. Y luego tenemos este grito permanente de que no hay calidad, no hay calidad, no hay calidad. Por eso tenemos que revisar las políticas de formación inicial docente. Y además, oigan lo que le voy a decir, que es una de las propuestas que tengo aquí, las instituciones formadoras. ¿Pero y por qué que hay que someter solo al profesor a una evaluación de desempeño? A esto y a lo otro. Y las instituciones formadoras, ¿por qué hay que evaluarla cada 5 años? Muy interesante la evaluación quinquenal, pero no. Tiene que haber también más rigor y una evaluación sistémica a las instituciones formadoras. Que empiecen por donde estamos nosotros, pero eso se necesita. Yo creo que tiene que haber también unos criterios. Es que todas las instituciones pueden formar docente. Todas. Hablemos de eso. Atención. Yo no estoy diciendo que aquella que van a evaluar. Yo estoy en una institución, dirigiendo una institución formadora. Empiecen por ahí. Pero tiene que haber más rigor para poder exigir que se transforme el aula. Y no solo el aula, se tiene que transformar el centro y se tiene que transformar la comunidad. Estoy totalmente de acuerdo, pero las políticas educativas tienen que ser entonces más coherentes. Y esa política, una propuesta es que haya entonces programas. ¿Para qué? Para que formen con profundidad a los formadores en competencias digitales, didácticas digitales, pedagogías digitales. La tecnología tiene su ciencia, ya ellos hablan de la ciencia tecnológica. Si tiene su ciencia, tiene formas para aprenderla, para enseñarla. Entonces creemos que con un equipo que me entregaron a mí como profesora, ya yo resolví. No. Y atención, yo no estoy hablando de paternalismo, porque creo que los formadores también tienen que tener su propuesta de autoformación. Pero si estoy hablando de políticas educativas y quiero innovación, porque ¿cuál es el horizonte? Transformar no solo el sistema educativo, sino transformar la sociedad. Ahí es que estamos apuntando. Recuerden que la educación es un hecho político. Es un hecho político. Y hablo de hecho político porque el bien común es lo que hay que buscar y es lo que tiene que primar. Pero entonces las políticas no pueden ser tan débiles y tan unilaterales. Tiene que haber más democracia también, más participación, más integración de las políticas. Otra de esas propuestas está implementar políticas educativas que vayan provocando un espíritu explorador, de indagación. Señores, hay profesores en las escuelas, en las aulas,
ya tenemos demasiado tiempo aterrizando en las aulas. Hay profesores interesantísimos, pero entonces las políticas tienen, no de manera simulada, tienen que apoyar realmente un acompañamiento reflexivo, crítico y propositivo. Reflexivo. Pedro Poveda, un pedagogo humanista español, fundador de la institución teresiana, le dice a los profesores: recuerden, el estudio no solo es necesario, el estudio es imprescindible. Y si ustedes no estudian, y además de eso, si ustedes no se organizan, se convierten, dice él, en una caña que se la lleva el viento. Pues nosotros queremos, y aquí hay todos los que están aquí, seguro que queremos eso, que los formadores desarrollen su capacidad intelectual. Aquí hay muchos, en la sociedad hay muchos que plantean que aquí el profesorado no piensa, el profesorado de aquí no piensa, ni el profesorado de la región, que no tenemos capacidad intelectual, pues las políticas educativas tienen que impulsar, desarrollar la capacidad intelectual de los profesores. Eso es necesario. Y creo que los programas de formación inicial docente deben ser acreditados. Se hace una celebración cuando acreditan o certifican un programa de arquitectura o un programa de medicina. Vamos a acreditar los programas de formación inicial docente y vamos a acreditar las instituciones formadoras. Pero, atención, a partir de la práctica, no a partir de los documentos que sintetizamos. Vamos a acreditarla. Me dieron 45 minutos, creo que me pasé. Entonces, quiero decirle que yo finalizo esta conferencia animando a que este tipo de seminario, me gustaría que saliera de la capital, que este tipo de seminario invada a la región, empezando por las más lejanas, porque este tipo de seminario moviliza el pensamiento, interpela la práctica y reimpulsa la pasión que todos los que estamos aquí le tenemos a la educación y sobre todo a la formación inicial docente y a las políticas educativas que son efectivas. Gracias.